extrañamos al señor Slim. Seguramente él nos extraña, pero pues después de estar en Los Cabos, seguramente nos va a enviar un gran saludo. Ya viene de regreso. Hoy me toca darle la más cordial bienvenida al doctor Sarmiento. Doctor, ¿cómo estás? Qué ¿Qué gusto tal, Sergio? saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte nuevamente. Igualmente. Aquí de regreso a tu programa, el programa de ustedes. Gracias por la invitación. Así es, no, hombre, doctor, pues es la segunda ocasión que te tenemos y nos da muchísimo gusto, sobre todo, conversar contigo temas que tienen que ver con el interés propio de los padres de familia, de la escuela. Y mi primer pregunta sería, después de saludarte y ver cómo estás, porque ya sé que ahora has vuelto al tema público, ¿no? Así es, pues ya reincorporarnos al tema institucional. Hasta hace poco tiempo, honradamente, estuve a cargo de la dirección médica de un hospital Del privado, como sabes, Hospital pero MAC. así es, y que con muchas ganas estuvimos trabajando ahí, pero que por situaciones personales, pues regreso nuevamente yo a lo que es mi lado institucional y pues estamos prácticamente pues para servirles, ¿no? Qué Claro que bueno, sí. doctor. Pues muchas felicidades. Médicos donde sea. Así es, claro. Y además, tan importante es el tema médico en la parte privada como en la parte pública, ¿no? Así que Es correcto. veamos esto, doctor. Como tú sabes, Slim Plan ha, ha hecho a través de los años una tradición, el seguro escolar de accidentes. Entonces, mi primer pregunta es, ¿qué protocolos debe haber en este caso en una escuela donde normalmente tú sabes que en primaria y secundaria los niños son muy inquietos? Es lo normal que un niño sea inquieto, ¿no? ¿Cuál sería el primer protocolo, yéndonos a un accidente menor primero y después vamos hasta llegar a la cabeza posteriormente? Pero, ¿qué acciones de momento debe de haber? Bueno, las escuelas deben de cumplir con ciertos protocolos, Sergio. Yo considero que es muy importante que las escuelas, aparte de que cuando ingresa el alumno no solamente sepan el nombre, el grado del que van a integrarse para la educación, es importante que las escuelas conozcan si los alumnos tienen algún seguro médico del tipo que sea. Puede ser cualquier institución pública, puede ser que tenga un seguro de gasto médico menor, mayor, que va a utilizar solamente el seguro escolar como tal en el tema de accidentes. Los datos son muy importantes de los padres para poder localizarlos en caso de que esto así se requiera, sea necesario. Y como parte de los protocolos que considero que debe de haber también dentro del sector educativo, que tengo entendido así lo es, que me da mucho gusto, es que se pueda llevar a cabo una capacitación en relación al tema de primeros auxilios, ¿sí? Okay. Los accidentes pueden ser variables dentro de una escuela. Tú sabes que, como bien dices, los niños son muy inquietos y una caída, pues no sabemos en qué dimensión puede llegar a lastimar a un niño. Puede ser algo muy menor en diferentes partes del cuerpo, pero es importante, al menos como ficha técnica y dentro del expediente de esos niños, pues tener lo mínimo indispensable en relación a eso. Pero a veces también es importante saber si ese niño cuenta con alguna enfermedad como antecedente en particular de enfermedad, o que toma algún medicamento como tal, o incluso que es alérgico a ciertos medicamentos, y creo que todo eso tiene que estar incluido dentro de esos documentos de ingreso. Y por otro lado, como te comentaba, del personal educativo, la capacitación es sumamente importante para que ellos de primera intención, si son quienes van a estar a cargo del cuidado de estos niños en el área educativa, pues aprendan a identificar cuáles son aquellas situaciones o síntomas de alarma en donde yo digo, pues la verdad hay que llevar a este niño a atender de inmediato, ¿no? Por ciertas lesiones, es muy general, ¿no? Sí, de hecho, déjame decirte, no acostumbro esto, pero el señor Slim, preocupado por el tema, me mandó unas preguntas que yo quisiera leerte, Sí, doctor. con mucho Una gusto. de ellas dice, teniendo en cuenta que la póliza de accidentes tiene una suma asegurada de 35,000 pesos,
Un golpe en la cabeza puede representar mucho costo. ¿Qué se puede hacer y cuáles son los síntomas de alerta ante un golpe en la cabeza, doctor? Bueno, cuando hablamos de golpes en la cabeza, médicamente estamos hablando de un diagnóstico que llamamos traumatismo cráneoencefálico. Ese es el término médico correcto, ¿sí? Y los traumatismos cráneoencefálicos, pues sabemos que dependiendo de la situación, de cómo se haya golpeado ese niño, pues puede ser un golpe pues de leve a severo, ¿sí? Afortunadamente, el mayor porcentaje, y casi por bibliografía, lo que se encuentra registrado, cerca del 90% de los accidentes, traumatismos craneoencefálicos, son leves, ¿sí? Entonces, pero lo importante de todo esto es, aparte de conocer la forma en cómo se llevó a cabo el accidente, es importante identificar, como bien dices, aquellos síntomas que pudieran significar que hay una lesión de gravedad. A esas lesiones le llamamos traumas intracraneales, es decir, no los podemos ver o a veces simplemente vemos que, como decimos vulgarmente, tiene un chichón el niño, que a nosotros es el diagnóstico de hematoma subgaleal, es el término médico, pero que a veces el niño pues puede traer el golpe y puede ser muy escandaloso y grande y a veces lo que primero que hacemos es colocar un poquito de algo frío, hielo en la parte, pero que el niño nunca pierde la conciencia. Entonces es importante que primero que nada, siempre que veamos a un menor, sobre todo que sufre un accidente, el estado de conciencia es sumamente importante. Ahora, Perdón que sí, interrumpa, doctor Sarmiento. En este caso, ¿cómo identificar esa pérdida? O sea, con preguntas, con tacto, ¿cómo identifica ese momento con el niño o con la niña que sí. se golpeó? Tiene mucho que ver la edad del paciente, o sea, en este caso del alumno. Cuando hablamos de niños en edad escolar, estamos hablando de que son niños que al momento de que tienen el accidente hay que ver si están orientados, es decir, que saben dónde están, que saben cómo se llaman, que de alguna manera ubican a las personas que están alrededor, a los maestros, a los compañeros, es que decimos nosotros está orientado en lugar, en tiempo y espacio, ¿sí? Okay. Y estamos hablando de niños en edad escolar que pueden responder esas preguntas, ¿no? Hay escalas que llamamos nosotros de valoración neurológica que son de Glasgow, que están adaptadas para ciertas edades. A esta edad ya podemos tomar la que normalmente medimos y siempre medimos pues cuál es el estado verbal de la persona, si hay respuesta al estímulo oroso, la cuestión visual, etcétera, diferentes formas, pero una de ellas es eso. Si vemos a un niño que después del golpe tiende a estar desorientado, pregunta muchas veces qué le pasó y tú ya le habías respondido y te vuelve a hacer la misma pregunta, estamos hablando de que hay un problema de estado de alerta y de conciencia, sobre todo de tipo cognitiva. Estos niños regularmente repiten las preguntas y casi siempre es ¿qué me pasó? ¿En dónde estoy? Y ese es un sitio muy importante. Y el otro, el dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza constante o que tiende a ser cada vez más intenso, es otro de los síntomas. Y otro muy importante es que el niño presente vómito, pero un vómito muy fuerte, así como cuando abrimos una llave de agua a presión, digo, no va a ser igual la fuerza, pero llamamos vómito en proyectil, ¿sí? Entonces, estado neurológico, si hay presencia de dolor de cabeza, alteración del estado neurológico, si hay presencia de dolor de cabeza que no cede después del golpe o no disminuye, sino que se mantiene o al contrario aumenta, ¿sí? Y si a esto se puede agregar vómito, ya es signo de que hay que llevar a ese niño a que lo revisen. Aquí ya estamos hablando, doctor Sarmiento, de un tema de emergencia, ¿es Claro, correcto? es correcto. O sea, al tener un tema de emergencia es cuando en un momento dado tenemos que ir al archivo rápido, porque seguramente lo tienen en la escuela, y saber cuál es la institución que el niño tiene para que sea atendido, porque seguramente
este seguro de accidentes no va a ser suficiente para la atención médica, ¿es correcto? Es correcto. Si ya vemos que un niño tiene ese tipo de alteraciones del estado de conciencia y que no se ve pues del todo bien, a como los maestros pues no son médicos, pero logran captar la situación, es importante llevarlos ya a una institución pública que sea la que tengan. Ahora, si en el caso de los niños a veces, los papás, dentro del expediente hay un seguro todavía que puede cubrirles un poquito más con el tipo de gasto médico mayor, pues ya es diferente también la situación. Pero de no, es correcto lo que dice Sergio. Así es como tiene que ser. Ok. Fíjate, doctor, que yo recuerdo que la ocasión que nos hiciste el favor de visitar, precisamente estábamos proyectando un tema con el Hospital MAC Sí. y que tiene que ver con un seguro de accidentes más amplio que este actual. A la tarea se ha dado el señor Slim de tener un seguro de gastos médicos que por menos de 10 pesos diarios, el joven, que sea de 3 meses a 18 años más o menos, cueste menos de 10 pesos diarios, con el propósito de que el padre de familia se sienta con la confianza de poder llevar a una institución, pues la que él desee. En este caso puede ser Hospital de la Familia, el Hispanoamericano, puede ser el Almater, ya con ese seguro que le proyecta esa seguridad. Pero en caso de que no, pues tenemos la certeza de que en el Hospital General, en el IMSS o en el ISSSTE, donde el padre de familia tiene o la mamá tienen el servicio, sean llevados de forma emergente, doctor. Sí, 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 es correcto. Digo, qué bueno, me da mucho gusto que se cuenten con pólizas que sean accesibles a las personas. Sin embargo, sí hay que tener, yo les digo, ser muy objetivos y poner los pies bien, bien fijos en la tierra, en el hecho de que si yo sé que no voy a poder cubrir los gastos, porque pues a esto se agrega una serie de estudios que también es importante realizar a los niños como evaluación para verificar el grado que haya de lesión, en ese sentido, y interconsultas con las especialidades pues requeridas. En este caso sería la interconsulta al especialista en neurocirugía, y pues puede ser desde un tratamiento médico conservador, y me refiero a que no haya que hacer ningún tipo de intervención, por así decirlo, ya quirúrgica como tal, pero puede ser el caso que requiriera algún tipo de manejo quirúrgico o de instancia dentro de los mismos hospitales, ya sea en hospitalización por observación y vigilancia del cuadro, durante las primeras 24 horas o 48 horas, y dependiendo de eso, pues ingresar o a una área hospitalaria que llamamos que es hospitalización normal, o incluso otras áreas pues más especializadas, que puede ser una unidad de cuidados intensivos pediátrica, ¿no? Dependiendo de la severidad y el manejo que haya que darles. Algo muy importante, y que yo sé que para muchos padres, en el tema de los estudios, sobre todo, que sabemos que tienen un costo a veces importante, muchos de los padres siempre van pensando que a los hijos, a todos hay que hacerles radiografías. Entonces, a veces desafortunadamente la radiografía simple como tal no es un estudio que realmente sea eficiente para esto, es poco. Eh, ¿Qué se requiere? ¿Qué es recomendable, la doctor? tomografía. La La tomografía. tomografía sea computarizada es el estudio ideal para evaluar de primera intención siempre las lesiones de la cabeza, de cráneo. Tomamos regularmente tomografía computarizada de cráneo y cuello, porque también a veces algunas lesiones están relacionadas con la parte cervical, y pues la radiografía tiende a ser pues de poca utilidad, ¿no? Entonces yo lo comento porque casi siempre cuando los papás vamos a una unidad médica, lo primero que queremos es ver que el doctor le pida una radiografía. Entonces, la verdad es que no olvidemos que los estudios radiológicos no dejan de ser por ningún motivo radiación como tal. Entonces, si vemos que ya médicamente no hay ningún dato que nos sugiera que haya alguna situación de severidad,
pues no hay que radiar por radiar nomás a los niños, ¿no? A veces, si bien podemos decir que eso da tranquilidad a veces a los padres, se puede hacer, sin embargo, dependiendo de que si hay datos, como comentábamos hace ratos, que comprometan el estado neurológico y ya con ello la vida del paciente, es mejor irnos un poquito al estudio que idealmente debe ser, que es la tomografía, ¿no? Sí, y fíjense, vamos a un tema que tiene que ver con la parte profesional, que tanto en el fútbol como en el fútbol americano vemos cuando hay un choque muy fuerte de cabezas que entran todos los protocolos, Sí. incluso desconozco ya del tema, doctor, pero sí veo que cuando llega a ver esta circunstancia no mueven a la persona. O sea, hay una forma donde lo llevan. ¿Y cuál es la recomendación en este caso? Si vemos que el niño se golpea, mantenerlo acostado, ¿cuál sería la recomendación? Si el niño al momento del golpe se encuentra en una situación o posición que no esté consciente, que vemos que el niño tiene una pérdida de la conciencia, lo ideal es llamar inmediatamente a los servicios de emergencia y y vigilar solamente al menor, de ver que el menor al menos veamos cómo es su respiración, ¿no? Cómo es su respiración, hablarle, tratar de reactivar la conciencia del niño por medio de la respuesta al estímulo verbal, le llamamos nosotros, etcétera. Pero dependiendo de la magnitud del golpe, si cae en una cierta posición, que vemos que incluso pierde el estado de conciencia, hay que llamar a los servicios de emergencia. Y ellos, ya en su momento, valorando la situación del accidente, sabrán las técnicas adecuadas para movilizar a esos pacientes que de alguna manera sufrieron el accidente, tratando de ¿qué? De no causar más daño del que ya existe. Porque a veces por querer ayudar, Sí. movilizamos y resulta ser que esas caídas o esas lesiones pues comprometieron una parte del cuerpo. No solamente hablaríamos a veces de la cabeza o del cuello, sino que de repente pues se compromete cadera, se compromete un piecito, una pierna, etcétera, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Doctor, ya después nos vamos a ir para preguntarte dónde está tu consultorio, todo, dónde te puede llamar la gente, pero antes yo quisiera pedirte que le hables a los papás, una madre, un padre, un tutor. eh, Hay un sentimiento de, cuando nos pasa una cosa de estas, hay un sentimiento de protección que normalmente como padres lo sentimos, pero hay también que llevar un poquito de cabeza fría, ¿no? ¿Qué le dices a esa madre, a ese padre, en el momento tan difícil que es un golpe de esta naturaleza? Bueno, yo creo que eh, es importante que de entrada los papás, primero que nada, como en toda situación lo dicen, hay que tratar de tener calma, ¿sí? De tener calma, de evaluar la situación, de preguntar siempre qué pasó, cómo sucedieron las situaciones, tener la mayor información posible, pero obviamente en cuanto si el niño o la niña en este caso ya están en una unidad hospitalaria, etcétera, hay que dejar que el personal médico haga su trabajo, ¿sí? A veces, dependiendo de la accesibilidad que tengamos a los servicios donde se encuentran los pacientes, eh, llegamos a ocasionar un poquito de estrés en el personal de atención médica. Entonces lo ideal es cooperar siempre con las preguntas solamente necesarias en relación a las dudas que tenga el personal médico, llámese el personal de enfermería que reciba al paciente, el doctor que ya está abordando al paciente, y y sobre todo pues confiar que se esté haciendo lo mejor. La verdad es que afortunadamente, como te digo, la mayor parte de las veces las lesiones no son tan, Tan tan fuertes. fuertes, pero también siempre pues hay que tomar en cuenta, pues como decimos, la naturaleza, ¿no?
En niños que son escolares, la mayor parte de los accidentes son, como tú dices, a la hora del recreo, son en las actividades deportivas y a veces en cuestiones ya de vía pública, al salir de la escuela y todo eso, a veces desgraciadamente son atropellamientos, ¿no? También hay otro que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los menores, es el tema de las lesiones que tenemos, sobre todo en niños más pequeños que pueden, bueno, ya es un tema incluso más general, ¿no? Que es el tema de la violencia, ¿no? Que desafortunadamente... Sí. Fíjate que la semana pasada estuvo con nosotros el ingeniero Martínez y precisamente hablamos del bullying, que realmente él ya lo tradujo al español, ahorita se me fue el nombre, y muy interesante saludar al ingeniero Martínez por la visita que tuvo la semana pasada aquí con nosotros. Doctor, recordamos 3 factores. El primero, el hecho de que pregunte constantemente dónde está. El segundo, el severo dolor de cabeza. Y el tercero, un vómito muy potente, ¿no? Así es. Esos son los puntos esenciales para detectar. Así es, estado de conciencia, si hay dolor de cabeza, si se presenta vómito, si el niño está desorientado, si lo quieres mantener de alguna manera alerta y el niño pues no se mantiene alerta, está completamente como perdidito. Y sí hay una situación que se presenta a veces con los papás, ¿no? Que dicen, no lo dejes dormir. Cuando un niño, sobre todo los menores, se golpean y están activos, reactivos, incluso es normal que lloren, se irriten y después de este llanto tan profuso por el golpe, etcétera, pues tienden a cansarse y van a querer dormir, ¿no? No está prohibido que tengan realmente que dormir, pero sí hay que vigilarlos, ¿no? Qué bueno. Doctor, ¿dónde te puede visitar la gente de Canal 66 que nos ve aquí en Mexicali? ¿Un teléfono? Sí, yo tengo mi consultorio, los consultorios, los teléfonos los pueden consultar incluso en línea, están muy accesibles. Estoy en la Plaza 686, en Grupo Life, en Life Médico del grupo, y consultorio 4, y pues ahí me pueden localizar y estoy para servirles. Ok. Doctor Sarmiento, muchísimas gracias. No nos despedimos todavía. Andrés hoy nos mandó la reflexión del día. Vamos a decirla, por favor. Vamos a verla. Andrés, nuestro compañero, nos envió una reflexión que dice: el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Henry Ford. Así que es un momento muy interesante, doctor, que normalmente el señor Slim da un mensaje final y hoy nos lo envió nuestro compañero Andrés. Doctor, muchas gracias. Me da muchísimo gusto haberte recibido aquí en tu seguro servidor con Slim Plan. Se nos fue rapidísimo la media hora. Muchas felicidades, sobre todo por la aportación tan importante que le das a la comunidad. No, al contrario, es un gusto y siempre a la orden para platicar de los temas médicos que pues sean de interés para todos, ¿no? Para la comunidad. Muy bien. No, muchas gracias, muchas doctor. Gracias. Amigos, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. El próximo lunes nos vemos aquí en Slim Plan, en tu seguro servidor en Canal 66. Gracias. La nueva generación del seguro automotriz.